Bueno, amigos, continuamos. El tema de hoy es el yo soy. Realmente parece tonto, pero es difícil de contestar realmente. Pero queremos presentar aquí nuestro enfoque. ¿Qué pasa cuando uno dice yo soy? ¿De qué estamos hablando el yo soy? ¿Qué soy? ¿Soy un cuerpo? ¿Soy una mente? ¿Qué soy? Generalmente nosotros, a través del condicionamiento y nuestra educación, sobre todo en Occidente, consideramos que el ser es todo aquello que se puede tocar y ver, es decir, lo externo, en este caso nuestro cuerpo, nuestro cerebro. Uno considera, o muchos consideran, que es el yo soy. Pero sin embargo, si uno partimos de que somos una trilogía, cuerpo, mente y conciencia, tendríamos que analizar realmente si somos cuerpo o tenemos un cuerpo. Y vamos a la parte física. Muchos sostienen, y yo también lo apoyo, es que el cuerpo es la parte externa de la mente y la mente es la parte interna del cuerpo. O sea que son dos tipos de energía de diferentes densidades que influye una en la otra directamente. Y evidentemente que nos queda la conciencia. A mi entender, la conciencia es el yo soy, el yo primario. Y tanto la mente como el cuerpo, en unión, en una dualidad indivisible, serían, a mi entender, el yo secundario. Pero ¿cómo lo podemos interpretar? ¿Con qué, digamos, en qué me baso? Supongamos que una persona pierde un brazo. Vamos a decir, Jorge pierde un brazo. ¿Deja de ser Jorge? No, en absoluto. Jorge recibe un trasplante de hígado. ¿Deja de ser Jorge? No. Recibe, pobre no, la verdad que este Jorge tiene una vida muy, muy triste, recibe un trasplante de corazón. ¿Deja de ser Jorge? No. Podrá ser Jorge más contento, más triste, cambiado, que ahora vamos a hablar de la personalidad, pero sigue siendo Jorge. Es decir, pudo llegar a trasplantarle todos los órganos, a cambiar absolutamente todo, su piel, todo, pero va a seguir siendo Jorge. Entonces, ¿somos cuerpo o tenemos un cuerpo? ¿O utilizamos un cuerpo? Yo creo fehacientemente que lo que usamos es un cuerpo. Es decir, que somos una conciencia dentro de un estuche físico, mental, al cual lo utilizamos para poder tener una experiencia, valga la redundancia, física. Fíjense que más allá de todo lo que podamos perder, repito, de nuestro cuerpo, nunca dejamos de ser, de alguna manera, nosotros mismos. Es más, en el término de un año o antes de un año, todas nuestras moléculas han cambiado absolutamente. Hemos cambiado el 100% de nuestro cuerpo. Y si uno pudiera hacer, por ejemplo, la posibilidad de tener, imagínense, una foto anual, ¿sí? En la misma posición, la misma ropa, sacarse una foto al año y uno lo pudiera pasar rápidamente esas fotos hasta crear una película. Veríamos realmente cómo nuestras moléculas cambian de lugar, cómo se modifica y cómo va cambiando nuestro cuerpo. El hecho de que nos veamos todos los días no podemos apreciar los cambios que tenemos hasta que vemos una foto de años atrás y ahí nos damos cuenta de cómo se mueven los átomos. Entonces, si en el término, ¿no es cierto, Alejandro? Se me mira Alejandro. Si en el término, sí, Tengo un primer bocadillo. Primero, sí. primero te voy a saludar porque todavía no te saludé. No, bueno, buenas noches. Gracias Buenas por la noches. invitación No, por favor. y la participación. Pero pasa eso que decís vos y además el espejo también me recuerda. El espejo te Me devuelve la recuerda que era más imagen. lindo Te antes. devuelve la imagen. No, bueno, hay formas y formas de belleza. La belleza también va cambiando, va saliendo otro tipo de belleza. Pero no solamente la física, sino el hecho de que, evidentemente, si el cuerpo se va modificando, tendremos que ir siendo personas absolutamente diferentes. Ahora vamos a aclarar el tema de la personalidad, Pero ¿qué pasa? El hecho, también cabe aquí la pregunta, decir, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el cerebro? Me pueden cambiar los ojos, el hígado, el corazón, la piel, lo que sea, que uno no deja de ser uno mismo. Y claro, vendría una pregunta,
¿Qué pasa con el cerebro? Bueno, el cerebro, y no lo digo yo, porque lo diga yo, ¿no es cierto? Acá todo es debatible, pero muchos científicos, entre ellos Bruce Lipton, un biólogo celular muy importante, y otros neurólogos, sostienen que el cerebro, el sistema nervioso, es simplemente un procesador, no es un creador. Es comparado como, por ejemplo, la televisión o una televisora, donde recibe una información de una imagen real o de una situación, digamos, real, que está en otro lugar, la recibe, la procesa y la vuelve a emitir. Pero sería como creer que, por ejemplo, estoy viendo un partido por televisión y creer que el partido está sucediendo dentro del televisor. ¿Una computadora sería el caso? Una computadora, lógicamente también. ¿Procesador? También es un procesador de una información, pero la información no es creada ni por la computadora ni por el televisor. Es decir, la información cruda, primaria. El partido está sucediendo en otro lado. Y que el hecho de que el televisor no tiene la culpa si el partido es bueno o es malo. No podemos decir, che, mira, voy a cambiar el televisor a ver si empieza a ganar Newell's, supongamos. No quiero entrar en esos temas, ni mucho menos, aparte no soy de ningún cuadro. Pero el hecho sería, ¿qué pensaría uno? Es imposible. Es decir, te imaginabas diciendo, che, vos sabés que no le emboco con los televisores. Voy cambiando de marca y mi equipo no anda, no anda bien. ¿Sí? O porque, al revés, o porque el televisor pierda el volumen, no quiere decir que la cancha está en silencio absoluto, ¿sí? O sea, fíjate esta teoría, apoyada científicamente, algún día vamos a hablar exclusivamente, vamos a traer un invitado para que se explaye con mayor conocimiento, dado que, bueno, mis áreas médicas a las que me dedico son diferentes, pero el hecho es que es así. El sistema nervioso, o sea, el cerebro, la médula, y todos aquellos nervios que entran y salen del cerebro que se llama sistema nervioso periférico, es un procesador de información. Maravilloso, desde ya, maravilloso. ¿Por qué? Porque también se descubrió que en los estados, digamos, en aquellas personas que se dicen murieron clínicamente o han tenido paros cardíacos, donde ya el cerebro ha dejado de recibir oxígeno, y han sido reanimados a través de desfibriladores y demás, y han vuelto, como se dice, a la vida, han contado experiencias, y no voy a hablar aquí experiencias de otras dimensiones, sino simplemente, y lo hago corto, una experiencia. Hay una doctora ya fallecida, Elizabeth Kubler-Ross, que ha investigado muchísimo en el tema tanatología, el estudio de la muerte, y ha investigado con muchos moribundos, pero aquí lo que quiero resaltar, la experiencia con moribundos no videntes, con moribundos ciegos, que al estar en ese estado, digamos, clínicamente muertos, ellos, cuando fueron reanimados y volvieron, por decirlo así, describieron objetivamente lo que había sucedido en la sala de reanimación. Y esta doctora cuenta una anécdota interesante en el cual esta persona ciega, porque lógicamente el que es ciego es el cuerpo, no la conciencia. Cuando vuelve, pide por su reloj, dado que los no videntes tienen un reloj que es especial, ¿no?, para ellos. Y al pedirlo, lo fueron a buscar y le dijeron que no lo encontraban, porque en el estado cuando pasó todos los hechos y las maniobras de reanimación, se lo sacaron y no lo podían encontrar. Y él dijo, miren, entró tal persona vestida de tal forma, tal enfermera, me lo sacó y lo guardó en tal lugar. Y fueron y allí estaba. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es absolutamente objetivo. Absolutamente objetivo. Su conciencia, al abandonar el cuerpo, recobró todos sus sentidos. El que había perdido el sentido en ese caso sería el cuerpo. Y él vio, como podemos ver nosotros, exactamente qué sucedió. No estoy hablando aquí ni del túnel, ni de que vio seres especiales, ni nada, que sería un tema interesante para charlarlo. Pero acá lo que quiero hablar de cuestiones objetivas que describe esta doctora y otros tantos doctores que han investigado, como Pittman Lovell, Modi, el doctor Modi,
también un avanzado en el Raymond estudio. Moody. Raymond Moody, exactamente, fue uno de los primeros que inició Tengo el un par de estudio libros leídos de la de él, vida sí, después muy de interesante. la vida después de la vida, ¿sí? Así es. Y bueno, después de es la vida. más, y Elizabeth Kubler-Ross, fíjate Alejandro, hasta qué punto investigó que empezó a recibir amenazas. Ella era suiza, radicada en Estados Unidos, Sí. y empezó a recibir amenazas, pero amenazas considerables, ¿no? Eso tiene que ver con el mundo de la ¿Y qué pasa? medicina. Exacto, con el mundo de la farmacología, de la farmacia, de la medicina, del sistema, ¿no? En todas sus variantes, a tal punto que esta doctora tenía un centro de rehabilitación y demás, y bueno, se especializaba en atención de moribundos, y ella describía como una pequeña estancia, o un rancho que le dicen, ¿no? Los estadounidenses, y en una oportunidad que ella regresa de dar unas conferencias y demás, se encuentra que le habían quemado absolutamente todo. Todas las instalaciones. El sistema. ¿no? Todo, y sobre todo había desaparecido las investigaciones que había hecho. ¿Sí? Toda la documentación que tenía y demás, desapareció absolutamente todo. ¿Sí? Fíjate hasta dónde llega, hasta dónde había llegado ella. Incluso ella misma llegó, hay un libro de ella, lo pueden buscar, que es muy interesante. Ella misma, bajo condiciones de laboratorio, fue inducida a la muerte, y luego de determinado tiempo la reanimaron, porque ella misma quiso experimentar lo que experimentan la gente que se dice tiene experiencias ¿Y cómo llegó más allá de la muerte. ¿Cómo llegó al estado del deceso? Mira, no lo describe, pero supongo que le habrán provocado, esto supongo, Paro no aclaro bien, cardíaco. algún paro cardíaco, evidentemente, porque tiene que parar el corazón para que el cerebro no reciba oxígeno. Ella misma se sometió a la prueba. Que tiene que ser Qué muy coraje. cortita. Sí. Sí, un minuto lo suficiente para describir mediante encefalograma que el cerebro Sí. no funciona. Muchísimo tiempo para una persona que pasa al cambio de estado, porque ese cambio de estado es instantáneo. Sí, son segundos. En ese instante se puede ver todo. Segundo, exactamente, y ella describe lo que describe, que lo podríamos tratar qué en describe? otro, no, es Ah, para otro tema, muy vamos a largo. dejarla incógnita, ¿sí? Es lo que describe esta doctora, no es lo que digo o se me ocurre decir a mí. Repito, las experiencias de esta doctora, también de Raymond Moody, y otro doctor, Pim Van, tiene un nombre así bastante simpático, Pim Van Lommel. Pim Van Lommel, No me acuerdo. un cardiólogo Sí. suizo que, a raíz de encontrarse con cantidad de pacientes que le describían lo que le describían, bueno, le llamó la atención, un hombre muy ortodoxo, y comenzó a investigar. Eran elementos, digamos, válidos como para decir que la muerte es un paso de estado, Es un cambio de estado. pero no una desaparición. No es una desaparición absoluta, es una Eso. continuación de la conciencia en otro estado. Entonces, lo que el yo soy, más profundo y primario, es la conciencia. Esa conciencia. Ahora bien, ¿cómo estamos, Alejandro? Se viene un tema. Sí, vamos a dejar acá este suspenso que viene bárbaro, ¿sí? Seguimos con esto del yo soy, y prometo que en otro programa te copaste, ¿eh? Te copaste. ¿Qué pasa? Tengo una pequeña biblioteca del tema. ¿Qué cuenta esta doctora? Ya lo vamos a explayarnos, porque es muy, muy interesante en otro programa. Bueno, con el tema yo soy. Entonces, bajo estas pruebas y estas cuestiones tan objetivas, consideramos que lo que somos conciencia. Ahora, ¿qué pasa con la mente? La que crea no solamente los pensamientos, sino la personalidad. ¿Qué pasa con nuestra personalidad? Personalidad, si lo analizamos desde el punto de vista de su etimología, significa máscara. Persona significa máscara, que viene del griego, del latín y también del griego, lógico, que son aquellas máscaras que utilizaban los actores antiguamente, ¿sí? Y para representar diferentes estados de ánimos, ¿sí? Máscaras tristes, contentas, con muecas. Ellos se los ponían, digamos, delante del rostro, y también ayudaba a amplificar la voz de alguna manera. Al utilizar la máscara delante, hacían una especie de resonancia. Y en aquellos teatros donde no había la posibilidad de amplificar mediante micrófonos y demás, las máscaras, la persona o la personalidad,
eran lo que utilizaban. Ahora bien, nosotros también vamos cambiando nuestra personalidad. Es la duda que tengo. Vamos cambiando nuestra personalidad porque gente, por ejemplo, incluso si hay algún religioso escuchándonos, algún católico, si ha leído vidas de santos, los cuales tenían una vida licenciosa, el mismo creo que San Francisco de Asís, un tipo de fortuna, un griego y demás, que tenían un tipo de vida totalmente apartada, ¿no es cierto?, de la palabra o de la religión, terminaron siendo santos. Pero no han perdido su esencia. Esto es lo que quiero aclarar. Uno puede cambiar la personalidad. No es lo mismo la personalidad que uno tiene a los 15 años que cuando tiene a los 40. No es la misma... vinculada entonces directamente a todos los hechos que uno va viviendo, que te va Totalmente. formando como persona. E incluso diariamente. La personalidad que puede tener una persona como jefe en un trabajo, si es jefe. Como empleado, si es empleado, son completamente diferentes. Sí, No es lo sí, mismo sí. la persona que tiene cualquier persona como director de un colegio, como padre o como esposo Es o el como momento esposa. el momento de la actuación. Nos sería vamos ese. poniendo diferentes máscaras. No es que seamos falsos, No, no es que seamos falsos, sino que Ocupás un utilizamos lugar. diferentes roles. eso. Y ocupás ese el ese rol tiene una personalidad acorde, se entiende, ¿no?, a el momento o con quién estoy tratando. Si soy un mozo, un muy buen mozo, estoy trabajando y atendiendo a los comensales, lógicamente mi personalidad tiene que ser amable, atenta, porque me estoy ganando también mi sustento. Ahora tal vez ese mismo buen mozo, muy buen mozo, cuando llega a la casa, a lo mejor es un pegador, ¿no es cierto? O un depresivo, y lo menos que quiere es atender absolutamente a nadie. Entonces tenemos Entonces, varias personalidades. Varias personas, pero igualmente... que conviven en un mismo cuerpo. Exactamente. ¿Por qué? Porque las personalidades pueden ser digitadas por una mente condicionada, donde no puede liberarse la verdadera esencia. Muchas veces la esencia de la persona no es directamente proporcional a la personalidad que tiene en ese momento. A ver, porque ahí hay tres elementos entonces. La mente la separamos de la esencia o la conciencia. Sí, para entenderlo mejor. La conciencia, que también la podemos llamar espíritu, ser vital, La conciencia separamos pura, de la mente. la vamos a separar en este caso para poder, ¿no es cierto?, debatir sobre este tema. Pero incluso hay problemas físicos donde nos pueden faltar determinadas sustancias químicas, neuropéptidos, neurotransmisores y demás, que puede alterar nuestra personalidad o deprimirnos. Pero a mi entender, lo que nunca se pierde es la esencia de la persona. El hecho que a lo mejor no la podemos desplegar porque estamos condicionados o bajo alguna patología no significa que no esté. Pero una persona entonces que puede estar afectada y que puede ser tratada químicamente con un psiquiatra, Sí, para eso es por la ejemplo, psiquiatría, la neurología, por supuesto. le bloquea la esencia. Puede Eso. bloquear, puede terminar bloqueando porque lógicamente puede anular las posibilidades de expresión, por ejemplo. Pero lo que en un sentido, cuando el cuerpo, por decirlo así, la mente uno la va descondicionando, para eso es la meditación o una herramienta más para el descondicionamiento, va apareciendo nuestra verdadera esencia. La mente parece que fuera el policía que controla. La mente, de alguna manera, lo que tendría que ser es estar a nuestro servicio y no controlar nada. Porque para el caso la mente, en teoría, es la parte racional, sobre Eso te todo iba a decir, representada en el cerebro razonamiento. izquierdo, racional y analítica. Si vamos a la dualidad, si es racional, entonces el cerebro izquierdo es irracional, es re loco. Tenemos algo racional y no, para nada. El cerebro derecho, por decirlo, donde asienta las emociones o donde, digamos, procesa las cuestiones emocionales, a mi entender, la conciencia es la inteligencia emocional, es la inteligencia coherente. La otra será la analítica, pero esta es la coherente. Si nosotros logramos, en este caso nosotros utilizamos la herramienta de la meditación para trabajar en esto, logramos que de una mente condicionada que nos maneja la vida y terminamos a veces teniendo personalidades que no son las verdaderas,
porque nos ha impuesto, por miedo, por conveniencia, por ambición. Sí, condicionamiento social. Social del sistema. Sistemático, sí. Terminamos, repito, no desarrollando nuestra propia esencia. Entonces, ahora, si conseguimos pasar esta mente condicionada a una mente analítica, pero a nuestro servicio, o sea que nosotros manejamos la mente. Más hemisferio derecho que izquierdo, entonces. No, ni más ni menos, el equilibrio, el coherente con lo analítico, con lo racional, pero lo que va como punta de lanza es la coherencia existencial. Coherente porque tiene que ser respetando la esencia. Exactamente, respetando coherencia es un encadenamiento, en este caso natural, lógico, donde la emoción, tenemos la emoción correcta, el pensamiento correcto, y ergo, así la consecuencia, una acción correcta. ¿Sí? De esta forma, si logramos este encadenamiento, entre primero que lo coherente lleve a lo analítico lo pongamos, digamos ya esa amalgama en acción, podemos llegar a tener el efecto correcto. Porque, por ejemplo, yo puedo tener, y ahora vamos a un tema musical y dejamos esto rebotando para que lo piensen, yo puedo tener una mente analítica o razonamientos fantásticos, pero si son condicionados y manejados, supongamos por la conveniencia, ¿soy yo realmente? Ese yo soy, ¿es verdadero? Fantástico. Entonces nos hacíamos la pregunta, si una mente condicionada, por ejemplo por la conveniencia, realmente puede expresar lo que uno es. Muchas veces he dicho en otras charlas que infinidad de veces, supongamos, un juez de la nación se desnuda para acostarse, pero el que pone la cabeza en la almohada es un titiritero frustrado. A lo mejor por venir de familias de abogados, de estudios, desde el bisabuelo y demás, por ese condicionamiento familiar que a lo mejor de chico le dijeron, pero ¿cómo no vas a ser abogado? ¿Cómo no vas a ir con el estudio de tu padre? ¿Lo vas a matar de un infarto? Millones de casos. Todos y todo, o lo que sea, como jueces, médicos, lo que sea. Sí. ¿Cómo no vas a llegar con el negocio de tu padre? Y a lo mejor vos sos un músico y no querés seguir con el bazar de nadie, aunque el bazar deje muchísimo dinero. ¿Por qué? Bueno, por ese condicionamiento. Entonces, sí, lógicamente, ¿qué te conviene? ¿Cómo no vas a seguir con el negocio que te deja plata? Es una decisión de vida muy importante, ¿eh? ¿Cómo no vas a seguir con esto que ya te viene todo de arriba y todo organizado? No tenés que seguir con la clientela y ya sabes que estás parado para el resto del viaje. Hay que dejar el confort, sería. Salir del estado de confort psicológico que te da el miedo, porque al fin y al cabo es miedo. Para ser uno realmente. Si no, no podemos desarrollar ese estado de felicidad interna. Por algo, felicidad significa ser fértil. Esa pregunta o siempre esa duda está flotando porque uno puede irse a vivir a una cabaña, al campo, tranquilo, pero el ser humano no es para estar solo, me parece. Entonces es muy complejo decir, bueno, si salgo de este sistema que me exige contar con una cantidad de dinero determinada para poder sobrevivir en este sistema, en un estado de confort mínimo, no en indigencia, eso, bueno, te condiciona en un montón de cuestiones. Ahora, si vos te vas a la cabañita que tenés allá en la montaña, en Córdoba, y vivís de la huerta, es una no necesitas tanto dinero para vivir. Para nada. Pero quizás prescindís de ese contacto social que te forma como persona o que te enaltece o que te ayuda. No, bueno, nosotros somos gente de ciudad y lógicamente necesitamos el dinero, eso nadie lo discute. El hecho es no convertirse en ese objeto. El dinero como medio, no como fin. Lógicamente, si yo no tengo dinero, estoy pasando hambre, es muy difícil pensar en la conciencia ni en nada, porque lo básico, como todos, ¿qué hacemos nosotros? Básicamente, como hace incluso cualquier animal, conseguir comida y conseguir un nido, una cueva. El primer vivir escalón que hay que superar. Pero es lógico, incluso antes de una cuestión reproductiva o sexual. Comida, techo y después vemos cómo
cómo nos reproducimos, porque es un poco así. Y cubrir eso en lo elemental para poder Lógicamente, pasar pero a la escala humana. se entiende que más allá de que uno puede tener su sustento en un trabajo que a lo mejor no es de su gusto, pero ser consciente de que yo eso lo voy a cambiar. Te puede pasar la vida tratando de lograrlo. No importa, pero por lo menos lo intenta. Sí. Por lo menos lo intentarlo, intentó, sí. no agachó la cabeza. No No. agachó la cabeza. Y muchas veces un trabajo que en un principio no es del agrado, pero puedo desarrollar otras áreas que pertenecen a mi conciencia, como un arte, como un hobby, como un deporte, ese trabajo, que al principio uno lo menospreciaba, puede tomar el valor que a mí me permite, por cuestión económica, acceder a lo que realmente me gusta. El problema es cuando uno va de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, de un trabajo que no te gusta a una casa que no te gusta, entonces ahí sí uno entra en un pozo sin fondo. ¿Mm? Que mucha gente le pasa y de ahí se ven esta gente que se suicida, que dice, ¿por qué hizo eso? Y sí, trabajaba, sí. tenía todo bien. Bueno, Sí. no estaba todo bien. No estaba todo bien. Claro. Pero el tema es que aquí lo que queremos hacer hincapié, que se puede cambiar. Se puede cambiar porque nuestra esencia no se pierde. Está ahí esperándonos. Y aquí, por ejemplo, extrajo, aquí voy a leer de Deepak Chopra, dice, sin A embargo, ver qué dice. de un modo sutil, todos sentimos que algo dentro de nosotros no ha cambiado mucho, si acaso desde que éramos pequeños. Cuando despertamos por la mañana hay un segundo de conciencia pura, antes de que el viejo condicionamiento caiga automáticamente en su lugar. En ese momento eres tú mismo, ni feliz ni triste, ni importante ni humilde, ni viejo ni joven. La vida es una fuente en su creación, es creación. Cuando te pones en contacto con tu propia inteligencia interior, es sinónimo de conciencia pura, de espíritu, de sabio interior, pónganle el sinónimo que se les ocurra, te pones en contacto con el núcleo creativo de la vida. En el antiguo paradigma se asignaba el control de la vida al ADN, molécula de enorme complejidad que ha revelado a los genetistas menos del 1% de sus secretos. En el nuevo paradigma, el control de la vida pertenece a la conciencia. Y esto también lo describe el doctor Bruce Lipton cuando descubrió que la inteligencia de la célula está en su membrana y no en el núcleo, donde está el ADN. O sea, de acuerdo al estímulo que recibe la membrana de la célula se comporta de determinada manera. Ahora, lógicamente, los transmisores químicos que recibe la membrana de la célula da la casualidad que son liberados por los estados emocionales que tiene la persona. O sea que el orden es una emoción, genera un pensamiento va a generar una molécula, una sustancia química que va a estimular a todas las células directamente proporcional, para tener la experiencia física acorde a la emoción que estamos pasando. O sea que a una emoción termina en un efecto físico, para poder tener la experiencia física. Sí, eso te demuestra que la naturaleza es casi perfecta. Es increíble. Todo su mecanismo. Es increíble. Entonces, a nuestro entender, el famoso yo soy, es la conciencia pura, ese sabio interior. Tenemos un cuerpo, tenemos una mente, la cual la utilizamos, el cuerpo-mente, para poder tener una experiencia en esta dimensión. Y hay un personaje acá que todavía no se nombró, que es el ego. El ego, el yo. Pero no es el yo al que nosotros apuntamos como conciencia pura, sino es un yo negativo. Tiene que ver más con la personalidad. Más con la personalidad. Y sobre todo con una mente condicionada y sobre todo con el miedo. Es secundario. El digamos. ego, sí. El ego está en un plano secundario a esto que estás tratando. El ego en este negativo, momento. por decir, siempre cuando uno habla de ego, de egocentrismo y demás, hablamos de un yo negativo, ¿cierto? Para esto
Vamos a ver si para el próximo domingo viene Norberto Scolich, que es licenciado en psicología, para tratar este tema que es muy, muy interesante. No me quiero yo meter tampoco a dar clases de psicología, pero sí tocarlo porque es un tema que, bueno, todos tenemos derecho a hablarlo y tratarlo porque a todos nuestros yoes nos toca a todos de cerca. Pero hablando acá del ego lo tomamos desde el punto de vista negativo. Hay dos energías que nos manejan, que no que nos manejen, sino que utilizamos, básicamente después de tamizar. Una energía negativa, que es el miedo con todas sus manifestaciones. Pueden ser celos, puede ser odio, puede ser rabia, puede ser envidia, puede ser ambición, el exceso de ambición, es decir, los excesos en general, la energía que lo pilotea todo eso es el miedo. Todas estas cuestiones generan todos los conflictos que tiene la humanidad a nivel social. Totalmente. El ego termina destruyendo a la persona. Termina destruyendo a la persona. Cuando uno queda enredado bajo esa energía de miedo, esa energía negativa, no termina jamás. Sino fíjate qué sucede cuando todo se apuesta afuera. Es un barril sin fondo. No se logra, no te alcanzan las casas, no te alcanzan los autos, no te alcanzan las parejas, no alcanza absolutamente nada. Y bien dicho está, y no es un conformismo, ni mucho menos, que es más rico, no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y eso no es para agachar la cabeza, infalible, ni mucho menos. Es fantástico, sí. Es fantástico. Yo lo recomiendo, es tremendamente cómodo abrir el ropero, por ejemplo, y a sincerarse. Tengo tantas camisas, las estoy utilizando realmente. Y esta camisa Siempre la usé hace pensé en 5 eso, años atrás en el casamiento de Dorita. Bien, fantástico. Y después, como no me pongo más el traje nunca, pero regalalo. Sí, Alivianá, liberá todo eso. Sí. ¿Para qué lo querés ahí Sí. guardado? No tiene sentido. Liberá, por favor. Se juntan, ¿sí? Pero totalmente, ¿para qué? Innecesarias. Sí, porque no te lo va a llevar a ningún lado. Pero no te lo llevar. Y otro es que realmente vos lo abrís y decís, uy, este pullover, ¿cuánto hace que me lo tejió mi tía Matilda? Y es horrible. Pero a lo mejor es horrible para vos. Y otro le viene bárbaro. Sí. ¿Me entendés? Pobre tía Matilda, ¿no? Si es verdad, si existe alguna tía Matilda que ha tejido, bueno, pido disculpas si la invoqué. Pero realmente ese pullover a mucha gente le haría muchísima falta. Sí, por ahí está bueno quizás guardarse algún juguete, para tu hijo, como si me gustaría. Bueno, esto se lo guardo para. Bueno, pero ya tiene un significado. Claro, tiene un significado. Yo hablo emocional. Justamente del ego, no me quiero desprender. Si no es para mí, no es para. No lo uso yo, pero tampoco lo usa nadie. No, una locura. Eso ¿entendés? No. Y Ponle que la gente música. ya vaya pensando sobre los cambios. ¿Cómo voy a cambiar mi personalidad? ¿Cuál es mi verdadera personalidad? Bueno, continuamos, Alejandro, con este tema apasionante. Sí, el hecho es apasionante. que justamente lo que vos dijiste por el miedo de salir de esa área de confort, pero ¿cuál es el miedo? Uno de los mayores miedos. A mi entender, si no es el mayor, pero uno de los mayores, es el miedo a uno mismo. Vos antes hiciste referencia de la soledad. Y hay dos tipos de soledad. La soledad bien entendida es la calidad de estar con uno mismo. Y después está la otra soledad negativa, no creacional, que es donde uno interpreta que estoy solo porque nadie me quiere, por dar un ejemplo. Estoy aislado. Porque parece que la soledad es como que te aísla de la manada. Entonces uno entra en pánico, incluso en miedo, es decir, nadie me quiere, voy a una reunión solo, nadie ve esto, nadie lo otro, y es totalmente mentira. Es decir, existe, por supuesto, desde ya. Pero el tema de tener momentos de soledad es importantísimo. Sí, no tener miedo al reencuentro con uno mismo. Sí, Alejandro. Esa persona que tiene ese problema, que se aísla, en realidad yo creo que siempre hay una posibilidad de encontrarse con alguien y tener a alguien que puede tener interés en vos. Por eso estamos tantos millones. Pero el hecho que siempre pasa, vamos de adentro hacia afuera trabajando. Lo que no sucede adentro no va a suceder afuera, ni para bien ni para mal. Claro, porque exterioriza un estado que seguro que es rechazado por la sociedad. Si yo no me amo, es difícil que incluso yo sepa amar.
y es más Seguridad, difícil que me sería eso. amen. Confianza en sí mismo. Se van a encontrar personas que necesitan tapar huecos, pero no saben amar. Vamos a hablar también sobre el tema, sobre las cuestiones de amar realmente, si uno se puede aprender o podemos tener ciertas pautas para amar, porque amar parece que fuera una energía romántica, etérea y mágica que aparece y como aparece desaparece, va y viene. No, y sin embargo, amar también tiene sus cuestiones de conocimiento, de cuidado, de respeto, de responsabilidad. No es amar hacia lo loco porque se confunde calentura, calentura con Eso amor. sí, es cortito y efímero. Sí, el enamoramiento, porque el enamoramiento por arriba del amor, voy arriba, ¿no? Voy arriba realmente de esa energía de amor. Pero el amor incluye cuidado, respeto, responsabilidad, conocimiento. Yo puedo decir, amo las plantas, me dice un amigo, y voy a ver las plantas y hace 2 semanas que no las riega. Entonces, ¿dónde está el amor? Si no las cuida. Me explico, amo esto, pero ¿cómo lo amás? Pero sin embargo, fíjate cómo lo tratás. Amo a mis hijos, amo esto, amo lo otro. Somos muy flojos en decir la palabra amor. Ese es un problema, que por ejemplo que se ve entre muchas convivencias en donde hay maltrato entre las personas, y dice, no, pero yo lo amo. En el fondo lo amo. Pero en el fondo... El problema es que en la superficie parece que tampoco. No hay que amar en el fondo, ni en el medio, ni adelante. Nunca comprendí. Cuando hay un maltrato, un grito... Bueno, por eso yo te amo. incluyo esas 4 palabras. Te amo, no te maltrato. No incluyo, yo coincido con Erich Fromm en su libro El arte de amar, donde amar, que no es que lo diga Erich Fromm, es más viejo, esto no se sabe ni quién lo dijo. Amar es dar. Y sí. Y la energía positiva es dar. Y es tremendamente cómodo, muy difícil, lo reconozco, pero no esperar nada a cambio. ¿No sabes la comodidad y la libertad que te da no estar pendiente? A mí me pasa eso. De esta cuestión comercial de que te doy y estoy esperando. Se me terminaron las desilusiones. Que a nivel dije, totalmente. Yo no espero nada. No espero nada. Y lo si que viene es fantástico. Y bueno, mejor. Buenísimo. Claro. Buenísimo. Pero no que no espero nada en forma despectiva porque desprecio al otro. No. Realmente no espero. No. Tratamos de hacer, tratamos de dar. Y bueno, si viene bárbaro. Y si no viene, bueno, a lo mejor no tenía por qué venir. No Exacto. tenía por qué venir. No tenía Sino, que ser. A nivel comercial es lógico, porque si yo vendo un artículo y doy un artículo, quiero a cambio el dinero que corresponde. Es una cuestión mecánica. Una cuestión mecánica y comercial y necesaria que es lógica. Ahora bien, está vinculado con la emoción. Exactamente. Y el amor, que es la otra, lo opuesto, la energía negativa del miedo, que es lo creativo, la energía que nos recrea. Y si nosotros recordamos, y de acá sacamos en claro, que usamos un cuerpo-mente, utilizamos un cuerpo-mente como un procesador para tener una experiencia mental y física en esta dimensión, pero que está a nuestro servicio y hay que cuidarlo, el cuerpo-mente, hay que cuidarlo, nosotros somos conciencia. Y valga la redundancia, al tomar conciencia de que somos conciencia pura, podemos ser nosotros realmente. Hay una frase que dice, fortalece el corazón. Exacto. Ni más ni menos. Pero ¿cómo lo puedo fortalecer? Si yo no tengo un encuentro con mi sabio interior, conmigo mismo, es muy difícil. Tiene que ver con la seguridad, me vos parece. Fíjate, sí, pero muchas veces me preguntan, ¿y el diálogo interno que uno tiene? Ustedes, señora, señor, jóvenes que nos están escuchando, todos tenemos un diálogo interior. Ahora, ¿quién habla? ¿Quién escucha? Porque yo hablo conmigo, pero a su vez yo estoy hablando y escuchándome y me contesto e incluso meto otras personas y me peleo. ¿Te ha pasado? Exactamente, y lógico que me ha pasado. A mí me ha pasado. Pero totalmente, a todos nos pasa. A veces por ahí vas caminando por la calle y alguna persona hablas y no te das cuenta que está la gente cerca. Por ahí uno está loco, habla solo. Pero no está loco. Ahora, ¿quién habla con quién habla? Y acá viene bien la metáfora, una metáfora de la biblioteca. La metáfora de la biblioteca. ¿Qué cuenta esto? Para entenderlo. A mí me ayudó muchísimo. Cuenta que un bibliotecario tenía la biblioteca que era un reverendo despelote. Entonces viene el inspector y dice, escúcheme, esto es un despelote. Si no
lo arregla esto, lo ordena como corresponde, le clausura la biblioteca. El bibliotecario sorprendido porque creía que era así la cosa, dice, "Ay, ¿y cómo lo organizo esto? Muy bien", dice, tiene que comprar una estantería y un catálogo. Un catálogo grande, y tiene que poner en el libro catálogo, libro 1, autor, título, y le pone en el lomo el número y va a la estantería. Y así, 2, autor, título. Entonces en el catálogo tiene que coincidir en el lugar y el número que corresponde a cada libro. Vengo dentro de un mes y no, esto se lo cierro todo. Uy, Dios, dice el tipo. Compra la estantería, el catálogo enorme, nuevo, hermoso, y empieza todo. Hizo la tarea correctamente. Viene el inspector, dice muy bien, abre el catálogo. ¿Cuánto había? 100 libros. A ver, se fija, tal, número 1, tal libro, tal autor, tal título. Perfecto, número 100. Cierra y dice, muy bien, está mal. ¿Cómo está mal? ¿Cómo está mal? Si dice, fíjese el catálogo, 100, todos los números, no. Cuente, le dice el inspector, le dice al bibliotecario, cuente los libros, a ver, por favor. Entonces el bibliotecario pone 1, 2, 3, 4, 100, 101. El catálogo. No estaba anotado. Entonces el catálogo dice, no, acá el catálogo no existe porque no está en el catálogo. Si el catálogo no está en el catálogo, no está inventariado. Si no está inventariado, no existe. Entonces el bibliotecario pone libro 101, catálogo. Y en ese preciso instante ocurre una paradoja, que es lo que somos nosotros, de alguna forma. Que el catálogo se convierte en el único libro de la biblioteca que, aparte de contener a todos los libros, se contiene a sí mismo. Sí, perfecto. Nosotros somos eso. Nosotros somos una conciencia absoluta, donde se contiene a todas las personalidades, a todos los roles, a toda nuestra historia y aparte, a nosotros mismos, claro, a nuestra conciencia interna. Yo lo llevé con el contacto social, pero era lo personal. Exactamente. Solamente es decir, a una sola persona. como es Quique en este caso, hijo, padre, sí. pareja, amigo, la cantidad de libros que uno ha escrito en su vida, desde bebé, desde feto inclusive, la cantidad de libros y de historias que tenemos escritas, está todo en el gran catálogo que es la conciencia absoluta. Y bueno, por eso hay mucha gente Y una que escribe conciencia libros. interna, lógico, una conciencia interna, que es la que justamente dialoga con cada personaje. El que quiere asesinar, por decirlo así, a su jefe, charla con su conciencia interna. Y la conciencia interna escucha. Y bueno, aparece, viste, el diablito en un hombro, Claro, y el angelito en el otro. La conciencia te marca algo increíble, que es lo que genera el cambio si uno tiene el coraje de hacerse caso a uno mismo. Bienestar o malestar, Alejandro. Nada más. Nada más. Y acá vamos ya mismo a un bienestar. Muy bien, Alejandro, ya nos vamos acercando hacia el final del programa. Y bueno, queremos dejar siempre bien marcado. Hoy, entérense, somos conciencia. Y tenemos el poder absoluto de cambiar, porque la conciencia se maneja con una sola energía. La energía de amor, la energía creativa, positiva. ¿Sí? Y si yo tengo el valor de ser uno mismo, ahí esa felicidad que está esperando, ese estado que no te lo da nada ni nadie, va a florecer. Hay que hacer un poco Quédense de bien tranquilo. introspección. Totalmente. Ir para adentro, Exactamente. Y aquí, bueno, vamos a nuestro cuentito, ¿sí? A ver, a nuestra historia. Aquí trata de que Siddhartha Gautama, el que era Buda, está charlando con su amigo Vasudeva y le comenta, dice, ¿has aprendido tú también el secreto del río? Que no existe el tiempo ni cosa parecida. Una luminosa sonrisa se extendió en el rostro de Vasudeva. Sí, Siddhartha. ¿Es esto lo que quieres decir? ¿Que el río está en todas partes al mismo tiempo? En la fuente y en la desembocadura, en la cascada, en la barcaza, en la corriente, en el océano y en las montañas, donde quiera, y que para él solo existe el presente, sin la sombra del pasado ni la sombra del futuro. Eso es, dijo Siddhartha. Y cuando aprendí eso, revisé mi vida, y era también un río. Y Siddhartha el niño, Siddhartha el hombre maduro,
y Siddhartha el anciano estaban separados solos por sombras, no por la realidad. Habló con deleite, pero Vasudeva se limitó a sonreírle radiante y a señalar su acuerdo con un movimiento de cabeza. Exquisito. O sea que poco para decir. La conciencia es aquí ahora. La solución está aquí ahora. ¿Sí? Los invito a que hagan un viaje interior, que sean interiornautas. Y les deseo realmente que esta semana sean ustedes mismos. Y arranquen con el cambio. Sean conscientes y más conscientes. Les dejo un beso enorme a todos y el agradecimiento a Alejandro, que me hizo la pata. Y bueno, a la espera de que el domingo que viene nos acompañe Cristian Balsi y nos cuente de sus premios, sus múltiples premios. Tenemos acá un locutor de lujo, espero que los traiga. Pero ya ser ternado, que radioactivarosario.com haya sido ternada en los programas, ya está. Eso es buenísimo. Poca vida y ya estamos en el te aire. Felicito. Bueno. Alejandro, gracias por todo. Pues sos el dueño de la radio. Saludo. Bueno, gracias a todos y hasta el próximo domingo acá por radioactivarosario.com en Rosario Medita.